Lo siguiente se lo adelantábamos en los titulares. En entrevista con Noticiero Judicial, Rodrigo Cerda, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, se refirió a diversos temas de la contingencia nacional, entre ellos las críticas que ha recibido el Poder Judicial por el accionar de los jueces, principalmente en la región de la Araucanía. Rodrigo Cerda San Martín, abogado de la Universidad de Concepción, ex juez del Tribunal Oral y Penal de Talca, relator también interino de la Corte Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones de Arica y en la actualidad presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile y ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. Ministro, muchas gracias por esta entrevista en el Noticiero Judicial. Bien, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan como gremio para poder salir en este nuevo medio. Esta semana usted viajó a Santiago desde Concepción para reunirse protocolarmente con el nuevo presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz. ¿Cuál es su balance de esa reunión y cuáles fueron los temas que trataron en este encuentro? Bien, fue la visita protocolar de estilo que realizamos los gremios para ponernos a disposición del nuevo presidente, manifestarle nuestra intención de trabajar en conjunto en la mayor cantidad de iniciativas posibles. Evidentemente van a haber algunas ideas que van a ir más bien por vías paralelas, pero por regla general confluyen los intereses y nos pusimos a disposición de él y él nos recibió de una muy buena manera. ¿Cuáles son los desafíos que usted ve para la presidencia del ministro Muñoz durante estos 2 años que comienzan ahora? Bueno, como él lo ha ido manifestando a través de los distintos medios, hay varios proyectos que están ya iniciados. Está el proyecto BID, que implica todo lo que son comunicaciones internas y externas, la participación en el Poder Judicial, de forma que las decisiones que se vayan adoptando de gobierno judicial sean tomadas de una forma mucho más participativa, y también lo que es la modernización del Poder Judicial. Sí. Hablaba del gobierno judicial. ¿Cuál es la opinión que tiene el gremio de los magistrados en cuanto al actual sistema de gobierno que tiene el Poder Judicial? La discusión que se da no solo al interior del Poder Judicial, sino también incluso en las campañas políticas presidenciales anteriormente, era la posibilidad de indagar otras opciones de gobierno judicial. Sí, por cierto, nosotros tenemos una opinión sobre el particular. Ya desde la Convención de Valdivia del año 2007 se adopta el acuerdo de instar por la separación de gobierno judicial respecto de la actividad jurisdiccional propiamente tal. No se ha avanzado mucho más que esa definición preliminar. No está manejado el organismo que va, consensuado el organismo que va a estar a cargo, pero sí la separación de estas dos áreas. ¿Ve como un consejo de la magistratura, por ejemplo, como en otros países? ¿Cómo se lo imagina usted? Yo sé que la asociación no ha sido hablado tan fino, pero ¿cómo se lo imagina usted? Bueno, como le decían, a nivel gremial no hay una definición. Sí. Por sensaciones, me parece que tiene que ser un organismo que pertenezca al Poder Judicial, o sea, dentro del Poder Judicial, y nuestra perspectiva nos pareciera más bien ir encaminada hacia una composición judicial de distintos estamentos, que es separado de sus funciones por un tiempo como consejero, delegado, como le quieran llamar, y a cargo de las funciones que son propias de gobierno, que son calificaciones, régimen disciplinario, también las promociones y los nombramientos. Es relevante ese dato porque en otros países la composición del Consejo de la Magistratura a veces es mixto, incluso con actores políticos externos a la carrera judicial que llegan a ser parte de este gobierno judicial. Claro, es así, hay experiencias de todo tipo. Hay algunos que son más cerrados, que son de composición más bien judicial, otras que tienen una fuerte influencia desde lo que es el poder político y cómo está en la sociedad instaurado. Hablando un instante de coyuntura, ministro, la discusión pública de los últimos meses es la labor de los jueces en lo que el gobierno denomina la lucha contra la delincuencia o lo que es el conflicto de la Araucanía. ¿Qué opina de los ataques, qué opina de los comentarios que hacen otros actores de poderes del Estado como el legislativo o el judicial? Bueno, nosotros ya, y lo ha dicho también el presidente, estamos absolutamente de acuerdo en eso, somos un poder del Estado, un órgano más del Estado, y tenemos que saber trabajar con la crítica social. Es propio de una democracia que se realice esta crítica y nosotros tenemos que ser receptivos y saber tomar de aquella crítica lo que mejore el servicio. Sin embargo, a nivel del Estado, otras autoridades que opinen de un modo
exagerado respecto o reaccionen exageradamente respecto de la actividad del Poder Judicial, nos parece que no corresponde. Institucionalmente existen los mecanismos para poder solucionar eso a través de la propia Constitución. Existen formas de participación, ya sea a través del Ejecutivo o del Legislativo. En esta discusión, ministro, se habla de la independencia del juez y cómo afecta esta presión política en la decisión final de los magistrados. ¿Afecta tanto como se puede decir? Cuesta hacer o dar una opinión en ese sentido, porque habría que estar en la conciencia de cada juez. La sensación que se produce desde ya es en un sistema donde el nombramiento lo hace la autoridad política, en definitiva, y luego la autoridad política va diciendo cómo percibe a los buenos y malos jueces. Uno pudiera tener la suspicacia, ya tanto dentro del ámbito interno como el litigante o la sociedad en general, de que los jueces pudieran estar tentados a resolver conforme les convenga a su carrera, más que conforme a derecho. Y ese es el peligro hacia la independencia. Hablando de nombramientos judiciales, los últimos 6 meses, casi prácticamente el año 2013, el tema del ascenso hacia la Corte Suprema fue la forma de nombramiento y el veto que el Senado hizo a algunos candidatos. ¿Cuál es la posición de la asociación y la suya en la cúspide de la carrera judicial? Claro. Bueno, ahí se aprecia claramente algunos inconvenientes que tiene el uso que se hace de un sistema de nombramiento. No me parece que existan personas que se opongan al sistema. El sistema parece que está bien concebido. Es el uso que se ha hecho del sistema y cómo, en definitiva, se empieza a indagar y a sacar como efectos, o el efecto que se produce es que no voy a ratificar a aquel que ha fallado de tal o cual manera. Me parece que eso es peligroso porque nuevamente hace que aquel que tenga alguna aspiración de llegar a la Corte Suprema empiece a fallar estratégicamente y no conforme a derecho. A su juicio, ¿cuál debería ser el modelo más razonable para este nombramiento? El modelo me parece que no es el modelo en sí problemático, es la forma como se ha estado utilizando. Y someter efectivamente a momentos bastante ingratos a un juez de trayectoria que ha demostrado sus capacidades en su historia judicial, someterlo a eso me parece que es un exceso. Sí. Quiero volver a lo que conversábamos hace algunos instantes sobre la llamada lucha contra la delincuencia. Hay una concepción errada de la ciudadanía de la labor del juez. Con estos mensajes políticos, estos mensajes que se dan a través de los medios de comunicación, al parecer la ciudadanía no sabe muy bien cuáles son la división de los poderes ni cuál es la labor de cada institución en la persecución del delito. Si nos pudiera explicar el ministro, ya en su calidad de ministro, ¿cierto?, no de dirigente criminal, la labor que tiene, por ejemplo, un juez de garantía, un ministro de Corte de Apelaciones, un ministro de Corte Suprema en la tramitación legal de una causa. Claro, de partida explicar que un juez penal, sea juez de garantía, sea juez de tribunal oral en lo penal, ministro de Corte de Apelaciones, ministro de Corte Suprema, en este caso la segunda sala penal, uno actúa siempre ex post, o sea, cuando el hecho ya ocurrió. Entonces, la virtud preventiva de lo que uno resuelva es bastante escasa. Me parece difícil hipotetizar que una persona que va a cometer un delito va a pensar cómo están resolviendo los jueces para decidir si va a actuar o no va a actuar cometiendo ese ilícito. Luego, hay cierta responsabilidad nuestra en comunicaciones para saber explicar a la ciudadanía cuál es nuestra función específica. El juez de garantía controla la investigación y luego hace un chequeo o otorga las garantías a todos los intervinientes. Cuando hablo de todos los intervinientes me refiero al imputado, a las víctimas y a toda persona que pueda verse afectada por una investigación penal. El juez de garantía no es un colaborador del Ministerio Público. El juez de garantía está para dar las garantías a los intervinientes a favor o en contra de lo que el Ministerio Público quiera como persecutor penal o lo que el querellante quiera en la persecución o lo que el defensor quiera a favor de su imputado penal. Es un ente neutral, no está a favor de ninguna de las posiciones jurídicas de la persecución ni de la defensa. Luego, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal tiene que dictar sentencia absolutoria o condenatoria de acuerdo a los antecedentes probatorios que se llevan a juicio. No hay otra realidad para en ese sentido que lo que se lleva a juicio. Que no si la prueba, lo que aparece en los medios de comunicación muchas veces. No, porque el juicio es un largo, a veces son varios días, a veces son meses, y difícilmente un medio de comunicación va a poder trasladar a una noticia eso.
Entonces, frente a eso, el juez tiene que decidir, en virtud de la presunción de inocencia, del estándar de convicción más allá de toda duda razonable. O sea, un alto estándar de prueba, no con poco. La aprobación del Poder Judicial en la encuesta de percepción es baja. ¿Hay una autocrítica por parte de los magistrados? ¿Cómo se podría mejorar esto? O sea, por cierto, ahora hay que separar la opinión de aquel ciudadano que efectivamente ha sido, por así decirlo, cliente del sistema, sí, claro, respecto de aquel que opina solo con la información o desde las opiniones que se vierten a nivel comunicacional. Luego, y dándonos cuenta que el usuario del sistema tiene una opinión más favorable, es evidente que el mejor conocimiento que se le dé del sistema va a llevar a percepciones más favorables. Entonces sí, tenemos mucho que hacer, ser más pedagógicos como jueces para llegar a la ciudadanía. Por último, usted es hijo de funcionario judicial, tiene una vasta carrera dentro de esta institución. ¿Cómo le gustaría que la ciudadanía recibiera el Poder Judicial? ¿Cuál sería la evaluación óptima que podría hacer de nuestro trabajo? Por cierto, que perciba que es un órgano del Estado que está al servicio de la comunidad, está para, en definitiva, entregar paz social, solucionar conflictos cuando ya los ciudadanos no pueden hacerlo de común acuerdo, y con la absoluta tranquilidad de que quien está resolviendo es un ente imparcial e independiente. Le queremos dar las gracias entonces al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados por participar en esta entrevista de Noticiero Judicial. Estuvo con nosotros Rodrigo Cerda San Martín. Muchas gracias. Gracias a ustedes.